polar omega 1. Y por otro lado, por ahí me dijeron que la hacíamos interferir con otra onda de sonido, descrita por esta expresión de onda de sobrepresión. Vamos a ponerle igual amplitud y me dijeron que tenía una frecuencia un poco diferente. Eso implica que tiene un número con el delta K mucho menor que los números de onda de cada una de esas ondas por separado. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir que la frecuencia de una difiere un poquitito respecto a la frecuencia de la otra. Entonces, si superponen estas dos ondas viajeras de sonido en el mismo espacio X, en el mismo tiempo T, podemos utilizar el principio de superposición y sabemos que la onda resultante que tenemos es la suma de estas dos. Así que vamos a tener una onda de sobrepresión resultante, voy a ponerle delta P total, de X y T, que va a ser la suma de estas dos. Y lo que podemos hacer es pararnos en cierto lugar del espacio y en algún X en particular, yo, persona, me paro en ese X y veo qué es lo que pasa con este delta P total. Entonces, lo que deben haber hecho en el teórico es pararse en X igual a 0, que simplifica bastante las cuentas. El principio de superposición nos dice que el delta P resultante va a ser una sobrepresión que es la sobrepresión de la onda 1 en X0 tiempo T más la de la onda 2. Y esta cuenta la deben haber hecho, les debe haber dado algo de la forma 2 delta PM seno de omega 1 más omega 2 sobre 2 T por coseno de delta omega sobre 2T. Es decir, acá voy a ponerles un dibujito. Lo que tienen al hacer superponer estas dos ondas, acá representó cada una de las ondas que se están superponiendo, una con azul, pongámosle delta P1, acá no hay ejes ni nada, así que puede ser cualquiera de las dos, y la roja, supongamos que es delta P2, entonces al superponerse esas ondas con frecuencias que difieren en muy poquito, lo que obtengo son algunas regiones como esta, en la que los máximos de una prácticamente coinciden con los máximos de la otra, es decir, que tengo interferencia constructiva. Y otras regiones, por ejemplo por aquí, donde los máximos de una coinciden con los mínimos de la otra y tengo interferencia destructiva. Entonces obtengo esta onda resultante, lo que acá está con ese violeta, gris, ese es el delta P total, que tiene una envolvente, es decir, que está modulado por la parte que tengo por aquí, por el coseno que tenemos por acá, ¿sí? Vamos a hacer un poco más prolijo, les pongo más prolijo el dibujo. En particular, acá está hecho el dibujo para la expresión esta a la que llegamos, los que llegaron al teórico, en X0. Esto es en la posición X0. Este es el delta P, lo voy a escribir más grande por si no se ve, la sobrepresión total en función del tiempo que observa una persona, que escucha una persona parada en X igual a 0. ¿Sí? Lo que es el delta P total es lo que está en azul. ¿Sí? Lo que está punteado alrededor nos da la envolvente. Por un lado, en naranja, acá puse por abajo, está
una envolvente que va a ser 2 delta P máximo por el coseno de delta omega sobre 2t, y lo que acá dibujé punteado verde sería menos 2 delta P máximo coseno de delta omega sobre 2t. ¿Sí? Es decir, esta expresión que tenemos más arriba, lo que tiene un periodo más grande es lo que modula a lo otro, es lo que nos da la envolvente de la función física que obtenemos a partir de la superposición, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Lo que nos interesa acá es ver el fenómeno que escuchamos nosotros cuando tenemos este tipo de superposición de ondas con frecuencias muy cercanas. Lo que nosotros percibimos, escuchamos, está relacionado con la potencia, ¿sí? Así que nos interesa ver lo que oímos que está relacionado con potencia, con la potencia. Y la potencia, nosotros calculamos la potencia en diferentes casos, calculamos con ondas en cuerdas, calculamos en algún caso también con las ondas de sonido, y en este caso lo deben también haber hecho en el teórico. Lo que deben haber visto es que la potencia les queda proporcional a ese delta P total que hallamos recién al cuadrado, ¿sí? Así que la potencia que percibo si estoy parado en x0 en función del tiempo va a ser proporcional a esta expresión que hallamos por acá, es decir, a esa amplitud delta pm cuadrado por coseno cuadrado de delta omega sobre 2 por t por seno cuadrado de omega 1 más omega 2 sobre 2 por t. ¿Sí? Bien, entonces interpretemos este resultado. Acá lo que estamos haciendo es elevar al cuadrado este gráfico que teníamos antes. Así que todo lo que está acá negativo desaparece y pasa para arriba, ¿sí? Entonces vamos a tener algo de esta forma. Acá tenemos, no se ve bien, la potencia en función del tiempo nuestra posición x igual a 0. ¿Sí? Elevé esto al cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos es, si miramos el gráfico este que teníamos antes, perdón que esté subiendo y bajando. Si miramos este gráfico que teníamos antes, si me muevo entre este tiempo y vamos a mirar la gráfica punteada naranja y este tiempo, si miro esto, estoy yendo desde un máximo de la envolvente punteada hasta el mínimo siguiente de la envolvente punteada. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó ahí? ¿No es medio periodo eso? Medio periodo. Ahí va, medio periodo de esta envolvente punteada naranja. Vamos a poner este sobre 2 t de ese coseno de delta omega sobre 2 por tiempo. Ahí va. Sin embargo, ahora cuando le ve al cuadrado, este tiempo que voy a tener aquí va a ser el mismo que acabo de ver, ¿no? Lo que estaba acá como acá abajo como algo negativo pasó a positivo. Entonces acá sigo teniendo que este tiempo es el periodo de ese coseno de delta omega sobre 2t sobre 2. ¿Sí? ¿Y por qué me sirve este tiempo? Este tiempo me sirve porque a mí me interesa saber qué es lo que escuchamos. Y yo les dije que lo que escuchamos está relacionado con la potencia del sonido.
Lo que ocurre es que hay cierto umbral de potencia por debajo del cual escuchamos, por debajo del cual no escuchamos y por encima del cual sí escuchamos. ¿Sí? Esto es un umbral, valor umbral de potencia. Por debajo de este umbral, el oído no escucha sonido. Y por encima de ese umbral, el oído sí escucha sonido. Entonces, aquí lo que tiene sentido físico es lo que está graficado en azul, es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que está punteado es la envolvente, lo que está en azul. Entonces, ¿nosotros cuándo vamos a estar escuchando sonido? Bueno, vamos a escuchar sonido desde aquí, desde el cero hasta este punto. Por aquí escuchamos sonido. Ahora, entre este punto y este tiempo, entre este tiempo y este tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra potencia está por debajo del umbral. Entonces, por aquí escuchamos silencio. Ahora, por acá, de vuelta estamos por encima del umbral, entonces volvemos a escuchar sonido. Por aquí escuchamos silencio. ¿Sí? Así que este es el efecto a lo que le llaman pulsaciones. A cada uno de estos picos de sonido que escuchamos, ¿sí? Que están separados por silencios, le llamamos una pulsación. Y si queremos saber cuál es el periodo de la frecuencia de esas pulsaciones, lo que miramos es cada cuánto tiempo se dan esos picos. Y acá es lo que dijimos recién, tenemos que se da una pulsación cada medio periodo de esa función coseno de delta omega sobre 2t. Cada periodo del coseno delta omega sobre 2t sobre 2. ¿Sí? Si hablamos del periodo de coseno delta omega sobre 2t, ¿a qué es igual ese periodo? A ver, recordemos alguna cosita. La frecuencia angular omega se relaciona con la frecuencia común f como omega igual 2πf, ¿no? Y la frecuencia está relacionada con el periodo como 1 sobre t. Así que 2pi sobre t. Así que para el coseno de delta omega sobre 2t, voy a tener un periodo que va a ser igual a 4pi sobre delta omega. ¿Sí? Es decir, la frecuencia angular de este coseno va a ser delta omega sobre 2, y usando la expresión que nos relaciona frecuencia angular con periodo, tenemos que el periodo de coseno de delta omega sobre 2t es 4pi sobre delta omega. Por lo tanto, tenemos una pulsación cada 2pi sobre delta omega. Cada uno de cada esa cantidad de tiempo escuchamos una pulsación, escuchamos un, un máximo acá de sonido, de ruido. ¿Se entendió eso? Esto es lo que le llamamos el periodo de las pulsaciones. Voy a escribirlo acá por prolijo. El periodo T de las pulsaciones o del fenómeno de batido es igual a 2pi sobre delta omega. Esto corresponde a cada cuánto tiempo escucho una nueva pulsación.
Voy a marcar. Y una vez que tenemos el periodo de las pulsaciones, podemos hallar la frecuencia de las pulsaciones. Así que la frecuencia de las pulsaciones es 1 sobre el periodo. Es decir, va a ser delta omega sobre 2pi. Más arriba dijimos que habíamos escrito un segundito, acá en las condiciones, delta omega es omega 2 menos omega 1. Así que, asumiendo que omega 2 es más grande que omega 1 para que esto quede positivo, o si no le pongo valor absoluto, voy a escribir delta omega como omega 2 menos omega 1 sobre 2pi. Lo cual es lo mismo que decir que la frecuencia de las pulsaciones es la frecuencia F2 menos la frecuencia F1. Es decir, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de frecuencias de las dos ondas sinusoidales viajeras que se superpusieron. Eso es la frecuencia de pulsaciones, que lo que nos dice es cuántos máximos de sonido, cuántas pulsaciones escuchamos por unidad de tiempo, por segundo. ¿Sí? Entonces, tenemos esta frecuencia que está asociada al fenómeno de pulsaciones, ¿no? O este periodo que está asociado al fenómeno de pulsaciones. Esa frecuencia nos dice cuántos de estos picos en los que yo escucho ruido percibo por segundo, ¿sí? Por otro lado, recuerden que la potencia la escribimos de esta forma, ¿no? Esta frecuencia de la que estamos hablando, o este periodo del que estamos hablando de pulsaciones, aparece acá dentro del coseno. Está asociada con la envolvente. Pero tenemos acá otro tipo de frecuencia, esta frecuencia que aparece dentro del seno, omega 1 más omega 2 sobre 2. Esa frecuencia es la frecuencia con la que está oscilando la curva que tiene sentido físico, que es esta que está en azul acá adentro. Esa curva tiene una frecuencia angular que es la relacionada con lo que está acá dentro de ese seno, ¿sí? Que va a ser omega 1 más omega 2 sobre 2, es decir, un promedio de las frecuencias angulares de las dos ondas que se estaban superponiendo. Esto que está azul, adentro de la envolvente, que es lo que dije que es lo que tiene sentido físico, nos da el sonido que nosotros escuchamos. Es decir, esta frecuencia media es la frecuencia del sonido que escuchamos, que hay que diferenciarla de lo que es la frecuencia de las pulsaciones. Entonces, aparte de esta frecuencia, periodo de pulsaciones, tenemos una frecuencia media que está asociada con la frecuencia de el sonido oído, ¿sí? Y eso va a ser, vamos a ponerle un frecuencia oída, que va a ser la frecuencia 1 más la frecuencia 2 sobre 2. Es una frecuencia media. Este chirimbolito de promedio, valor medio. Y tengan siempre presente que estas dos cosas son diferentes. No es lo mismo la frecuencia de las pulsaciones, que nos dice cada cuántos máximos de sonido, cuántos pulsaciones escucho por segundo, y la frecuencia oída, que hace referencia a la frecuencia del sonido que estoy escuchando. ¿Se entiende la diferencia? Sí.
Déjenme ponerles mostrarles cómo se escucha este sonido. Voy a poner ruido, capaz que es un poco molesto, pero la idea es la siguiente. Acá tengo un generador de, de sonido, un generador de frecuencia. Me emite sonido a una sola frecuencia dada. Acá puedo ir variando la frecuencia. La puse en 400 Hz, que supongo que no es muy tan molesto. Y abrí en dos pestañas lo mismo. Entonces voy a ponerle play para que largue este sonido, siempre con la misma frecuencia. ¿Escuchan? ¿Escucharon eso? El sonido escucharon, el fenómeno no lo van a escuchar todavía. Yo no No, yo no escuché escuché nada. nada. ¿No se escucha el sonido? Capaz que No, me lo pone como ruido y lo bloquea. Díganme si escuchan o no. ¿Se escucha algo? ¿Se escuchó algo? Parece que se escucha cuando hablas. Cuando hablo se escucha atrás el sonido. Sí. Capaz que puedo compartir sonido del... A ver, déjame ver un segundo si puedo compartir el sonido de la computadora. ¿Ahí escuchan? No. No. Bueno. creo que en compartir pantalla hay un cuadradito que te dice para compartir sonido también, en recursos Sí, había compartidos, puesto algo así. eso, pero puse eso recién, pero no lo sé. A ver, vuelvo a probar. Bueno, share some operations. A ver ahora. Ahí sí. Sí, genial. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, voy a poner primero la misma frecuencia en las dos pestañas. Van a ver que no escucho nada en particular, más que un ruido constante, una frecuencia constante. Ahora lo que voy a hacer ahora va a ser ir variando, ir subiendo un poco una de estas frecuencias y dejo la otra fija en 400. ¿No? Voy a subir esto. Un poco más. ¿Pudieron escuchar el fenómeno ahí? Sí, se escuchó, sí. ¿Sí? Vieron que como cuando tenía las dos frecuencias iguales, escuchaba una cosa constante, no se escuchaban las pulsaciones. Y apenas aumenté ya un hertz, empecé a escuchar una especie de sonido, silencio, un pu, pu, pu. Cada uno de esos pu representa una pulsación. Y lo que vimos recién, estoy compartiendo la pantalla, ¿no?
No, la pantalla no se ve. No, no. Ahora no, vuelvo para atrás. Ahora sí, Sí, ahora sí. perfecto. Entonces, si miramos esta expresión, la que nos daba la frecuencia de las pulsaciones, apenas aumenté un hertz, escuchamos algo así como un pu, un tiempo más largo, el siguiente pu, silencio más largo, pu, ¿sí? Y a medida que íbamos a subiendo la diferencia de las frecuencias, cuando pasé una de ellas a 402, 403, 404, iba escuchando los pu, 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 cada vez separados por un tiempo más pequeño. Eso lo podemos ver acá. A medida que voy aumentando la diferencia de frecuencias entre de las dos ondas que se están superponiendo, la frecuencia de pulsaciones aumenta. Es decir, cuando F2 menos F1 aumenta, lo que estoy diciendo es que la frecuencia de pulsaciones aumenta. Si aumento la frecuencia de pulsaciones, quiere decir que estoy escuchando más pulsaciones por unidad de tiempo. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el que aumento tanto esa diferencia de frecuencias que la frecuencia de pulsaciones se hace muy grande y el fenómeno ya no no se percibe. ¿Qué va a pasar? Aumento mucho la diferencia de frecuencias, aumenta mucho la frecuencia de pulsaciones, quiere decir que estos picos donde tengo esos máximos de sonido, donde tengo esas pulsaciones, se van juntando, están cada vez más cerca. Es decir, voy a escuchar pup, 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 cada vez uno más al lado del otro. ¿Sí? Y en algún momento se va a convertir en un sonido constante y mi oído no va a poder diferenciar o detectar el fenómeno ese de batido. Entonces detectamos el fenómeno de batido hasta cierta diferencia de frecuencias. Bien, ¿cómo van hasta acá? Bien, bien. Esa frecuencia máxima, tipo la diferencia, no es cuantificable, ¿no? Esta frecuencia máxima O no es sea, cuantificable, depende de cada persona. A ver, hay valores medios de lo que percibe un oído humano de una persona entre tal edad normal, pero va a depender de la persona eso. claro. Bien. Bueno, entonces hasta acá la parte de batido. Vamos a hablar un poquito de la parte de Doppler, así podemos unir las dos cosas en un ejercicio y cerramos la parte de ondas. Entonces, hablemos un poco de efecto Doppler. ¿Se acuerdan de qué es el efecto Doppler? ¿Lo vieron? Cuando, Sí. cuando se escucha una frecuencia distinta a la emitida, porque Ahí se va. mueve la fuente o se mueve el observador, o ambas. Exactamente. Exactamente, eso mismo. Es cuando hay un cambio de frecuencia debido a que hay un movimiento relativo entre la persona que escucha y la fuente que está emitiendo el sonido. ¿Sí? Acá hay un video cortito de algo que deben haber escuchado todos los días de su vida, un auto que pasa tocando bocina, cuando se nos acerca escuchamos el sonido de la bocina de una forma y cuando se aleja lo escuchamos diferente porque la frecuencia cambió debido al cambio en el movimiento relativo. ¿Sí? ¿Se escuchó eso? No se escuchó el video. ¿No se escuchó? No. Bueno, no era nada muy emocionante tampoco. Pasaba un auto tocando bocina, cuando se acercaba a la cámara, a la persona, se escuchaba la bocina de cierta forma, con cierta frecuencia, y cuando se alejaba se escuchaba diferente. Sí, se siente Eso, más bueno, fino, más o menos, digamos. Más agudo ahí va. cuando llega. Exacto, exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué escuchamos cuando se nos acerca alguna frecuencia mayor que cuando se aleja? Voy a ponerle una animación, esta no tiene sonido, así que
no haber problema. Acá tenemos el auto que les mostré recién, que no escucharon, que está tocando bocina y emite frentes de onda, como ya vimos en las clases anteriores. Un frente de onda corresponde, por ejemplo, a un máximo de sobrepresión de esas ondas de sonido que está emitiendo, ¿sí? Y habíamos visto que si teníamos una fuente fija emitiendo ondas de sonido, estos frentes de onda, estos máximos de sobrepresión del sonido, estaban separados una distancia lambda correspondiente a la longitud de onda. Bueno, ¿qué pasa cuando la fuente está en movimiento? Acá la fuente está inicialmente en esta posición y cuando está en esta posición largó un máximo de sobrepresión, un máximo de sonido, ¿sí? Y acá está representado en azul el frente de onda correspondiente a ese máximo de sobrepresión que largó el auto cuando estaba en esta posición. Ese frente de onda se va a mover a la velocidad del sonido, ¿no? Así que se mueve y va viajando con la velocidad del sonido. Pero ¿qué es lo que ocurre? El auto se está moviendo hacia la izquierda. Entonces se va a mover un poco y va a pasar un periodo y va a emitir otro frente de onda correspondiente a otro máximo de sobrepresión. Entonces, si me paro a la izquierda, por aquí, de forma tal que el auto se esté acercando a mí, lo que ocurre es que los frentes de onda que emiten se van acercando, ¿sí? Debido al movimiento ese del auto acercándose hacia la fuente. Como los frentes de onda se van acercando, dijimos que la distancia entre dos frentes de onda sucesivos, entre dos máximos de sobrepresión sucesivos, es una longitud de onda. Lo que yo percibo acá es una longitud de onda emitida por la fuente más chica que la que observaría si la fuente está en reposo. Sin embargo, si me paro del otro lado, si me paro a la derecha, el auto se está alejando de mí, entonces emite un frente de onda, se mueve más hacia la izquierda, pasa un periodo y emite otro. Y entonces me paro acá a la derecha, el auto se está alejando y percibo que la longitud de onda de las ondas emitidas por el auto es mayor que la que percibiría si está todo quieto. Es una forma de visualizar este fenómeno que es el efecto Doppler, ¿sí? Entonces, para no ponerme a repetir todas las cuentas que ya deben haber visto en el teórico, vamos a poner las conclusiones de esto. Tenemos una fuente y un observador, voy a poner acá un observador, una fuente que emite ondas de sonido con una frecuencia F, y esta fuente se está moviendo, puede acercarse hacia el observador o vamos a poner que puede alejarse también del observador. Y el observador, para agarrar el caso más general, también podría estar moviéndose, así que puede estar acercándose a la fuente o, ¿qué color no sé? Puede estar alejándose de la fuente. Y el observador, debido al movimiento relativo que existe, va a percibir una frecuencia F' del sonido emitido. Lo que deben haber deducido en el teórico es que esa frecuencia F' la pueden calcular como la velocidad del sonido en el medio, en general va a ser en el aire, podemos también tener efecto Doppler, no sé, en el agua o en otro medio, así que es la velocidad del sonido en el medio más menos la velocidad del observador, ahora pongo bien los signos con colores, sobre la velocidad del sonido en el medio, menos más la velocidad de la fuente, todo esto por la frecuencia. Entonces, vamos a pensar un poco en los signos para que no tengan que acordarse tan de memoria estas cosas y si no se acuerdan qué signo va, puedan deducirlo.
¿qué signo irá acá arriba si el observador se está acercando a la fuente? Un más porque aumenta la frecuencia. Ahí va, exactamente. Entonces lo puse en rojo, vamos a poner acá un más. Sí, si se acerca el observador a la fuente que vimos, recibe más frentes de onda por unidad de tiempo, es decir, la frecuencia aumenta. Entonces, para aumentar la frecuencia tengo que tener acá un más. Cuando me alejo al revés, recibo menos frentes de onda por unidad de tiempo, así que la frecuencia disminuye, tengo que tener un menos. ¿Y abajo qué pasa? Es al revés porque está dividiendo. Ahí va, más cerca la fuente se acerca, aumento la frecuencia, entonces necesito tener aquí un menos, la fuente se aleja, disminuye la frecuencia, así que tengo que tener un más, ¿no? Bien, esta es la expresión general para efecto Doppler cuando hay movimiento de observador y fuente. Cualquier cosa, si tienen uno quieto, es cuestión de poner la velocidad al que está quieto igual a 0. Acá es importante tener en cuenta una cosita, una observación, que es que esto no es un fenómeno simétrico. Es decir, lo que les quiero decir es que no hay un rol de simetría entre qué es la fuente y qué es el observador. Son cosas diferentes. Entonces no es lo mismo imaginar que tengo una fuente que se acerca, por ejemplo, al observador con cierta velocidad y un observador que se acerca a la fuente con cierta velocidad. No es lo mismo decir esto que suponer que tengo el observador quieto y la fuente que se está acercando con una velocidad que es la suma de las dos. ¿Sí? Estas son cosas diferentes. El rol de la fuente y del observador no es el mismo, no es algo simétrico, ¿no? Entonces, si tienen un problema de este tipo, a veces yo he visto que tratan de simplificarlo de esta forma, eso no es correcto, no está bien. Y otra cosa a tener en cuenta es que, esto es una de las cosas a tener en cuenta, otra cosa a tener en cuenta es que estas expresiones que tenemos acá no son válidas cuando tenemos velocidades de observador y fuente próximas a la velocidad del sonido. Así que esto no es válido para velocidad del observador y velocidad de la fuente próximas a la velocidad del sonido, ¿no? Y para velocidades por encima del sonido no son válidas. Cuando tenemos, por ejemplo, una velocidad de una fuente mayor a la velocidad del sonido, como pasa cuando hay aviones que van a velocidades supersónicas, se observan otros fenómenos, como es el boom supersónico. Después lo pueden buscar si quieren. Pueden ver videos de este fenómeno que se da cuando tenemos una fuente haciendo ruido que está viajando a velocidades mayor que la velocidad del sonido en el medio, en el aire. Lo que ocurre en ese caso es que llega una onda de choque de máximos de sobrepresión al oído de la persona y se escucha esa especie de boom supersónico. Pero bueno, esto es como algo extra, si les interesa después lo pueden buscar. Bien, ¿tienen alguna duda hasta acá? Bueno, vamos a ver un ejercicio que mezcla estos dos temas como para cerrar la parte de sonido. Entonces, vamos a ver el ejercicio del práctico 4 al 4.9, que es efecto de pulsaciones debido a efecto Doppler. ¿Sí? En este ejercicio tenemos dos diapasones idénticos que nos dicen que oscilan a cierta frecuencia. Les muestro que es un diapasón por si nunca escucharon el término. Acá tengo un video en el que... Ahora les voy a poner este video, no sé si van a escuchar el sonido. Díganme si escuchan o no.
No se escucha el sonido, ¿no? Se escuchó un golpecito ahí. Se escuchó un golpe, que debe dejar pasar algunos sonidos y otros no. Bueno, les muestro solo cómo se ve por lo menos los diapasones. Esto es un diapasón. Es un objeto que lo golpeamos y vibran en una frecuencia en particular, que es su frecuencia natural, su frecuencia de resonancia natural, que es una frecuencia fija. Y en este video en particular, lo que nos tratan de mostrar es que tenemos lo que les mostré recién con el generador de tonos. Tenemos dos diapasones iguales que los tocamos y los hacemos vibrar a los dos, van a resonar a la misma frecuencia. No vamos a escuchar el fenómeno de pulsaciones, pero en algún momento le agregan aún una masita. Al agregarle la masita, cambian su frecuencia de resonancia y al hacer resonar los dos juntos se va a empezar a escuchar el fenómeno de pulsaciones, ¿no? Pero bueno, esto era más bien para ilustrarles qué es un diapasón. Estos a veces se utilizan los diapasones para cuando están tocando instrumentos, para afinarlos. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, están tocando la guitarra, quieren afinar la guitarra y tienen un diapasón que saben que resuena a tal frecuencia en la que quieren que resuene esa cuerda de la guitarra, entonces tocan la cuerda y el diapasón al mismo tiempo, y si no están a la misma frecuencia, van a detectar el fenómeno de pulsaciones, ¿sí? Que es mucho más fácil para el oído detectar el fenómeno de pulsaciones que detectar una diferencia de frecuencia pequeña. Entonces ahí van regulando la tensión de la cuerda y pueden afinar y van a decir que está afinado cuando dejan de escuchar el fenómeno de pulsaciones entre el diapasón y la cuerda de la guitarra que están haciendo vibrar. Bien, pero eso era para mostrarles qué es un diapasón de los que hablan en este ejercicio. Entonces, tenemos en el ejercicio dos diapasones idénticos que oscilan a 442 Hz. Y tenemos una persona que está situada en alguna parte de la línea que va de uno a otro. Así que tenemos un diapasón por aquí, un diapasón por aquí. Hay una línea que une los dos diapasones y una persona situada en el medio. Los dos diapasones son iguales y si los hago resonar, resuenan con una frecuencia de 442 Hz. Vamos a ponerle, este es el diapasón 1, este es el diapasón 2, 442 Hz. Entonces, ¿qué va a escuchar la persona que está en el medio si está todo quieto y hago vibrar los dos diapasones? ¿Escucho fenómeno de pulsaciones? ¿No? ¿Me están escuchando? No debería, ¿no? Porque están en la misma frecuencia. Ahí va, están a la misma frecuencia. Entonces, no hay diferencia de frecuencia entre ellos. A la persona le llega dos ondas que se van a superponer, pero son dos ondas con misma frecuencia. Entonces escuchará un sonido constante sin interrupción de 442 Hz. ¿Qué pasa si yo ahora hago mover uno de ellos? Por ejemplo, hago que el diapasón 1 se acerque a la persona.
Y la frecuencia captada por la persona del 1 va a ser mayor, ¿no? Ahí va, la frecuencia que capta la persona del 1 va a ser mayor. Pero si dejé el otro quieto, la frecuencia captada del 2 debería estar igual, ¿no? Sí. Entonces ahí se va a dar el efecto de batido porque uno de ellos se está moviendo respecto a la persona, es decir, su frecuencia cambia, la frecuencia percibida por la persona para ese diapasón cambia, y va a haber una diferencia de frecuencias de la onda que sale de 1 y la onda que sale de 2 que percibe la persona. Entonces acá nos dicen, una persona está situada en alguna parte de la línea que va de uno al otro, calcular la frecuencia de la pulsación medida por esta persona si la persona está parada quieta y los diapasones se mueven ambos hacia la derecha con una velocidad de 3,13 metros por segundo. Es decir, acá tenemos un observador que es la persona, una fuente 1 y una fuente 2 emitiendo sonido. Si miramos solo lo que pasa con la fuente 1, va a pasar lo que me dijeron recién. La fuente se acerca al observador, entonces la frecuencia prima percibida por el observador debido a F1 prima, va a ser mayor que la frecuencia con la que está emitiendo el diapasón 1. Y podemos calcular esta frecuencia con la expresión que vimos antes, ¿sí? Estaríamos mirando, voy a copiar esto más abajo. Tenemos esta expresión. Entonces lo que estamos viendo aquí es el caso de observador en reposo, es decir, velocidad del observador 0, y fuente en movimiento, acercándose al observador. Entonces, F1' percibido va a ser la velocidad del sonido en el aire sobre la velocidad del sonido en el aire. Si se está acercando, dijimos que era el signo de menos para que aumente la frecuencia, menos la velocidad de la fuente, que en este caso es V1. Todo esto por la frecuencia F1 que teníamos originalmente. Acá les recuerdo, esta es la velocidad del sonido en el aire, que es dato, 343 metros segundo. Nos dan la velocidad en la parte A1, 3,13 metros por segundo, y nos dan la frecuencia original, que es 442 Hz. Así que estamos en condiciones de calcular F1'. Y podemos hacer un razonamiento similar para la segunda fuente, para la fuente 2. La fuente 2 se aleja del observador. Entonces la frecuencia percibida por el observador, F'2, debería ser menor que la frecuencia F2 con la que emite el diapasón. De vuelta estamos caso observador quieto, fuente que se mueve, ahora se aleja, así que F2' la podemos calcular como la velocidad del sonido en el aire sobre la velocidad del sonido en el aire más la velocidad con la que se aleja la fuente por la frecuencia con la que emite el diapasón originalmente. ¿Sí? Bien, entonces, uniendo estas dos cosas, donde está parada la persona, donde está parada el observador, se va a percibir una superposición de dos ondas de sonido con una frecuencia diferente. Y la frecuencia de pulsaciones asociada que percibe la persona va a ser F'1 menos F'2.
Les dejo a ustedes para que hagan esta cuenta. Yo les comento que a mí me dio más o menos 81 Hz. Esto es un ejercicio sacado de un libro. Y ya les voy a decir diciendo que este 80 Hz para una frecuencia de pulsaciones es muy grande. ¿Sí? Con una diferencia entre las frecuencias de, yo creo que más de 10 Hz o algo así, ya medio que dejamos de percibir el fenómeno. Así que con una frecuencia de pulsaciones de 80 Hz, dudo que se perciba el fenómeno de pulsaciones. Esos picos de ruido estarían muy, muy, muy cerca como para que el oído perciba el fenómeno. Pero bueno, la frecuencia de pulsaciones la podemos calcular igual, existe esa frecuencia. Ya, si el oído lo detecta o no es otra cosa. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, Díganme ustedes qué pasa ahora si el diapasón 1 se está moviendo como dijeron acá, pero ahora el diapasón 2 se mueve también acercándose a la persona con la misma velocidad, con el mismo módulo de la velocidad. Con un B2 de este módulo 3,13 también metros por segundo. ¿Qué pasa en este caso? Los dos se acercan a la persona con velocidad con mismo módulo. Pulsaciones ya no hay. Ahí va, ¿por qué no hay pulsaciones? Es la misma frecuencia. Es la misma frecuencia, es decir, el efecto Doppler va a existir, pero como los dos se están acercando con la misma velocidad, el cambio de frecuencia percibido para uno y para dos va a ser el mismo. Entonces voy a tener un F1' y un F2' diferentes a F1 y F2, pero que van a ser iguales, así que no tengo pulsaciones. eso es por el sentido de la velocidad. Como ahora es Ahí va, opuesto, te cambia el signo del cociente. exactamente, por eso mismo. Y si les dejo a ustedes la cuenta de la segunda parte, pero podemos razonarla, por lo menos. En la parte B nos dicen, los diapasones ahora están quietos, así que ahora ya no tengo estas velocidades, están quietos, pero la persona se mueve hacia la derecha con 3, velocidad 3,13 metros por segundo. ¿Cómo cambian las frecuencias percibidas? ¿Cuál aumenta, cuál disminuye? Quiere comentar F2 y disminuir F1. Ahí va. Se está acercando a ese F2, así que el F2' que percibe aumenta. Se está alejando de 1, así que el F1' que percibe aumenta. Y la expresión del F' percibido va a cambiar respecto al caso en el que eran las fuentes que se movían y el observador que estaba quieto. Aquí es donde aparece lo que les decía hace un rato, que no es un fenómeno simétrico. No es lo mismo cambiar el rol de observador por fuente. Ahora, en esta parte cuando la hagan, la velocidad del observador va a aparecer aquí arriba. Así que les dejo a ustedes hacer la parte B. Después hay algún otro ejercicio en el que pueden tratar de hacer, hay como doble efecto Doppler. No, el único ejercicio que hay con batido, con pulsaciones, es este. Después hay algunos ejercicios más que tienen Doppler, que les quedan a ustedes para hacerlos, que están interesantes porque Doppler es un fenómeno que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para detectar velocidades con las que se mueven los vehículos, con las que se mueven objetos abajo del agua, si estamos en un submarino, mandamos ondas, tenemos un radar, por ejemplo, mandamos ondas a cierta frecuencia que van a rebotar contra el objeto que se está desplazando y esas ondas van a volver al emisor y el emisor lo que va a detectar es la frecuencia de la onda reflejada. Y la frecuencia de la onda reflejada va a depender de
la velocidad con la que se movía el objeto sobre el cual rebotó. Así que se utiliza para radar, se utiliza también en medicina, por ejemplo, cuando se hacen ecografías Doppler para medir la velocidad del flujo sanguíneo. ¿Tá? Esos son todos fenómenos para las aplicaciones del fenómeno de efecto Doppler. Y al final del práctico hay algún ejercicio en el que trabajan un poco con casos de este tipo, donde hay una onda, acá un dibujito de lo que dije recién, tenemos un emisor, una fuente emisora, que emite una onda con cierta frecuencia original. Tenemos acá un vehículo, un objeto, la sangre, lo que sea, que se está moviendo, capaz que alejándose o acercándose del emisor, y esta onda llega a la fuente, a lo que sería el observador lo percibirá con una frecuencia f', y lo que hace el observador es reflejar esa onda y pasa a comportarse como una fuente y la refleja con una frecuencia f'. Entonces, esta onda reflejada va a volver a llegar al emisor original con una frecuencia f''. ¿Tá? Y esta frecuencia f'' es la que el emisor va a medir, y midiéndola puede determinar la velocidad con la que se está moviendo el vehículo, la sangre, lo que sea, sobre la cual se reflejó la onda. ¿Sí? Entonces hay una especie de doble efecto Doppler, donde el observador primero, hay una cosa que primero juega el rol de observador y después pasa a jugar el rol de fuente. Entonces, les recomiendo a ustedes que traten de hacer alguno de esos ejercicios. No sé si hay uno de un murciélago que utiliza Doppler para ubicar a su presa o algo así. Bien, ¿tienen alguna duda que les haya quedado de toda la parte de esta primera parte del curso, la parte de ondas de sonido? ¿Nada? No, no. Bueno, entonces cerramos y empezamos con la segunda parte del curso, que es toda la parte de termodinámica. Así que Preguntaron en el chat si Doppler va para el segundo parcial. podría ir porque no fue para el primero. O va para el segundo, o si no, después aparecerá en el examen a quien tenga que darlo. Pero todavía no está definido, así que. Pero en principio puede ir. Bien, pasamos a la segunda parte del curso. Yo creo que la segunda parte es un poco más fácil, no hay tantos temas nuevos diferentes, es un tema continuo. Entonces, es importante seguirlo desde el principio. Bien, la primera parte de termodinámica se basa en empezar a definir cuál es el concepto de temperatura con el cual vamos a estar trabajando, y hablar un poco de cómo se relacionan presión, volumen y temperatura cuando estamos trabajando con gases, más bien con el modelo de gas ideal. Entonces, empecemos hablando un poco de la parte de temperatura. No sé si avanzaron mucho en el teórico, pero creo que esta parte la llegaron a ver, llegaron a definir temperatura, y capaz que vemos un poco de dilatación térmica también, que aunque no lo hayan visto, es un tema bastante simple, no creo que les complique. Bien, así que hablemos un poco de temperatura, y lo que vamos a hacer acá es definir un poco vocabulario, sobre todo que vamos a estar usando. ¿Sí? Entonces, empecemos hablando un poco de qué es tener contacto térmico. Vamos a utilizar mucho la expresión contacto térmico. A medida que vaya avanzando esta parte del curso les va a quedar más claro lo que es, pero ya vale la pena empezar a mencionarlo. Nosotros vamos a estar trabajando con sistemas
¿sí? En general vamos a trabajar con gases, pero un sistema puede ser lo que yo tenga ganas que sea, ¿no? Yo elijo dónde están las fronteras de mi sistema. Pueden ser gases, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, puede ser una mezcla de varias cosas. Entonces, cuando yo tengo dos sistemas, un sistema A, vamos a llamarle sistema A, y un sistema B, yo esos sistemas los puedo poner en contacto físico, uno al lado del otro, ¿sí? Y lo que digo es que tengo particularmente lo que se llama contacto térmico, si permite que haya un flujo de energía de uno a otro, que más adelante vamos a ver que no es cualquier energía, que es un tipo de energía que definimos como calor, ¿no? Y lo que se hace es, teniendo en cuenta esto, se define lo que es la temperatura, ¿sí? Y definimos la temperatura como una propiedad macroscópica de los sistemas que se iguala cuando llegamos a lo que se llama equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Bueno, el equilibrio térmico hace referencia a cuando tenemos los dos sistemas en contacto térmico y no hay más flujo de energía, de esa energía que más adelante vamos a ver que es energía en forma de calor. Entonces, le llamamos temperatura a esa propiedad macroscópica que se iguala cuando ya no hay flujo de energía de energía en forma de calor entre los dos sistemas en contacto térmico. Esto es para empezar a manejar el vocabulario, ¿no? Empezar a tener en cuenta qué entendemos por contacto térmico, qué entendemos por equilibrio térmico. Bien, así que lo que les dije recién es que si tengo dos sistemas, A y B, en lo que llamamos equilibrio térmico, lo que estamos diciendo, esto es equivalente a decir que la temperatura, esta propiedad macroscópica llamada temperatura de A, es igual a esta propiedad macroscópica llamada temperatura de B. ¿Sí? Nosotros en particular vamos a trabajar, voy a escribirlo por acá, con lo que se llama sistemas cerrados. Un sistema cerrado permite el intercambio de energía con el exterior, pero no permite el intercambio de masa. Si después hacen el curso de térmica, bueno, verán otros tipos de sistemas que son sistemas abiertos en los cuales sí se permite el intercambio de masa. Entonces, en nuestros casos, nosotros podemos tener un contacto térmico si ponemos, por ejemplo, en contacto dos sólidos o dos gases separados por una pared que permita el flujo de energía en forma de calor, que se llama pared diaterma, que más adelante lo vamos a estar viendo con más detalle. Este tipo de pared que les dije que se llama diaterma, justamente permite ese flujo de energía en forma de calor de un sistema al otro, pero no permite el pasaje de materia, de masa. Entonces, después de que más o menos tenemos una idea de qué es la temperatura, esto ya deben haber visto en el teórico, se puede hablar de lo que es la ley cero de la termodinámica. Nosotros, en lo que queda del curso, vamos a ver la primera ley y la segunda ley. Pero primero que nada está la ley cero, que no quiere decir que se haya definido antes que la primera y la segunda, pero es ley cero en el sentido que es más fundamental, más básica que las otras dos.
Y lo único que nos dice la ley cero es que es una propiedad la temperatura transitiva. Es decir, si tenemos un sistema A que está en equilibrio térmico con un sistema C y un sistema B que también está en equilibrio térmico con el sistema C, entonces tenemos equilibrio térmico entre A y C y equilibrio térmico entre B y C, podemos decir que A y B están en equilibrio térmico, ¿sí? Así que si A está en equilibrio térmico con C, es algo súper intuitivo, pero es importante mencionarlo. Y B está en equilibrio térmico con C también, entonces A y B están en equilibrio térmico. Esto quiere decir que la temperatura de A es igual a la temperatura de B, que es igual a la temperatura de C. Es decir, esta propiedad macroscópica que llamamos temperatura es una propiedad que es común, tiene el mismo valor para todos estos sistemas en equilibrio térmico entre ellos. Bien, ahora que más o menos tenemos una idea de a qué le llamamos temperatura, vale la pena mencionar con qué escalas de temperatura vamos a estar trabajando. Hay varias escalas de temperatura. Nosotros en particular vamos a trabajar con los grados Celsius, con los que ya estamos acostumbrados a utilizar en la vida diaria, y con Kelvin, ¿sí? Así que grados Celsius y Kelvin, que lo vamos a escribir con una K. Los grados Celsius se definen bastante fácil, ya lo deben saber. Tenemos que a presión atmosférica P0 defino la temperatura correspondiente a 0 grados Celsius como el punto de fusión del agua. Punto de fusión sería cuando el agua pasa de líquido a sólido o al revés. Y defino la temperatura de 100 grados Celsius como el punto de ebullición del agua. ¿Sí? Y entre 0 y 100 está todo dividido en partes iguales. Así que así defino la escala de temperatura de grados Celsius. Esta temperatura, ya sabemos, puede dar valores negativos. Hay temperaturas negativas en grados Celsius. Entonces, lo que se hizo para no estar trabajando con valores de temperatura negativas es definir una escala absoluta, que es la escala Kelvin. Absoluta en el sentido de que toda temperatura en kelvins va a ser siempre positiva, siempre mayor que 0. Un sistema con una temperatura de 0 Kelvin correspondería a un sistema en el que tengo todo absolutamente quieto, no tengo ningún movimiento de las partículas que componen el sistema. Y eso no se puede alcanzar, ¿sí? Entonces tenemos esta escala absoluta de temperaturas. Y acá podemos relacionar la escala en grados Celsius y la de Kelvin. La temperatura en Kelvin la obtenemos agarrando la temperatura en grados Celsius y sumándole aproximadamente un valor que es aproximadamente 273,15 Kelvin. En general vamos a poner 273 de cuando hagamos los cálculos.
Y acá es importante tener en cuenta una observación que nos puede ser útil más adelante, que es que si tengo un delta T, un delta de temperatura en Kelvin, corresponde al mismo delta de temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Por ejemplo, escribo acá. Un delta T en Kelvin. Eso sería que tengo una temperatura T2 escrita en Kelvin menos una temperatura T1 escrita en Kelvin. Si la quiero escribir en grados Celsius, ¿qué es lo que hago? Agarro y digo, esta temperatura corresponde a la temperatura 2 en grados Celsius más 273,15 Kelvin. Y lo mismo con la otra, así que sería menos la T1 en grados Celsius más 273. Entonces, como siempre le estoy sumando esa misma cantidad, aquí se nos va, ¿no? Nos queda más y menos por aquí. Y que nos queda T2 en grados Celsius menos T1 en grados Celsius. Así que nos queda el delta T en grados Celsius. Así que todas las cosas que sean, lo que se calcule, que sea por ejemplo por unidad de grado Kelvin, me va a dar el mismo valor cuando haga la transformación a por unidad de grado Celsius, porque el delta T en Kelvin es igual al delta T en grados Celsius. Igual esto se los vuelvo a repetir cuando surja. Bien. Mencionemos una cosita más antes de tratar de hacer algún ejercicio. Vamos a hablar de la dilatación térmica. ¿Llegaron a ver qué es la dilatación térmica? ¿O alguien tiene idea, aunque no la hayan visto? Sí, el primer video de OpenFin del tema es eso, creo. Es ese, ahí va. Entonces, a ver, cuéntenme un poco. ¿Qué es? Que cuando aumenta la temperatura se estira un material, básicamente. Cualquier material, si tengo un gas pasa eso, por ejemplo. Bueno, el gas también se dilata, Ujú. pero está. Claro, está bien. Tenemos una relación entre temperatura y volúmenes, ¿sí? O áreas o longitudes. Es lo que dice la palabra, dilatación térmica. Hay que tener cuidado porque podemos hablar de lo que pasa cuando aumenta la temperatura, por ejemplo, en sólidos y líquidos, pero por otro lado podemos hablar de lo que pasa cuando aumenta la temperatura en gases. Cuando hablamos de sólidos y líquidos, hay una relación bastante, sobre todo en sólidos, bastante simple entre lo que es temperatura y volumen, ¿sí? No tenemos cambios de presiones notorios que jueguen un rol. Entonces hay una relación directa entre volumen y temperatura. Así que vamos a hablar de la dilatación térmica para sólidos en particular y también es bastante aplicable a líquidos. Y más adelante, cuando veamos el modelo de gas ideal, ahí vamos a tener otra expresión que relaciona no solo volumen con temperatura, sino que aparece además, empieza a jugar un rol importante la presión. Entonces, en nuestro modelo para explicar la dilatación térmica, vamos a considerar que tenemos un sólido y podemos representar ese sólido como ciertos átomos que lo componen, átomos, moléculas, lo que sea, más o menos ordenados y que se encuentran, pueden oscilar en torno a sus posiciones de equilibrio gracias a fuerzas interatómicas que existen entre ellos. Y esas fuerzas interatómicas que tienen una naturaleza elástica, las vamos a modelar en un modelo muy simplificado como unos pequeños resortes que unen a los átomos. Ahora, esto es un modelo muy simplificado del sólido. Entonces tenemos nuestros átomos y las fuerzas interatómicas modeladas como resortes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que estos átomos pueden oscilar en torno a posiciones de equilibrio.
Lo que va a pasar cuando yo aumento la temperatura, más adelante vamos a ver un poco la teoría microscópica de la temperatura, pero lo que pasa al aumentar la temperatura es que estos átomos oscilan con una amplitud cada vez más grande, es decir, recorren distancias más largas respecto a su posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura aumenta, los átomos oscilan con amplitudes mayores. Entonces, la separación media entre los átomos aumenta. Y lo que decimos es que tenemos una dilatación asociada a un aumento de la temperatura. ¿Sí? Así que si tenemos cierta temperatura I1 a la cual nuestros átomos se encuentran a cierta distancia media, cuando aumentamos la temperatura, una temperatura T2 mayor que T1, la distancia media entre los átomos va a aumentar. Es decir, si tengo un material lineal de una dimensión, su longitud va a aumentar. Si tengo un área, su área va a aumentar. Si tengo un volumen, su volumen va a aumentar. Entonces, en particular, si estamos trabajando en una dimensión, por ejemplo, tengo una barra que la puedo modelar como una cosa larga en una sola dimensión, que tiene cierta longitud, vamos a poner una longitud inicial Li a una temperatura Ti, y la someto a un cambio de temperatura. Delta T, que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces lo que puedo ver es que el cambio en su longitud, es decir, la longitud final de esta barra unidimensional menos la longitud inicial, es igual a un parámetro, voy a ponerle alfa, ahora cuento bien qué es, por la longitud inicial por el delta T, por T final menos T inicial. Es decir, alfa Li delta T. Esta es la expresión que nos relaciona el cambio de la longitud con el cambio de temperatura. Es directamente proporcional al cambio de temperatura, el cambio de longitud. Y este alfa que aparece acá es lo que se llama coeficiente de dilatación térmica. Es algo que depende del material, obviamente, y también puede depender de la temperatura. Pero si tengo delta T, cambios delta T no muy grandes, puedo asumir que es más o menos constante. Esto depende del material y en general depende de la temperatura, pero lo considero más o menos constante para delta T chicos. Chicos puede ser capaz que menos de 100 grados Kelvin Celsius. Puedo considerar que no varía mucho. ¿Sí? Ese coeficiente alfa, a ver si me dicen ustedes, ¿qué unidades tiene? Era la -1. Perdón, no escuché. ¿Qué Era viene a la la menos -1. uno? Ahí va, T a la -1. Necesito tener longitud, acá ya tengo una longitud, así que 1 sobre T, que tiene grados Celsius a la -1 o Kelvin a la -1. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo acá algún ejemplo. El coeficiente de dilatación del aluminio es 24 por 10 a la -6
grados Celsius a la -1. Y si lo paso a Kelvin, ¿cómo queda? Igual. Igual por lo que dijimos recién, que un cambio delta T en Kelvin es lo mismo que un cambio delta T en grados Celsius. Así que si tengo 24 por 10 a la -6 por unidad de Celsius, tengo que tener también 24 por 10 a la -6 por unidad de Kelvin. Esto es más o menos a una temperatura parecida a la temperatura ambiente, 20 grados, en el entorno. Y otro alfa, si quieren, el del cobre, 17 por 10 a la -6. Bien, esto es lo que pasa en una dimensión y deben haber llegado expresiones similares para 2 dimensiones y 3 dimensiones. Si estamos trabajando en 2 dimensiones, es decir, estamos viendo el cambio en áreas, tengo que el cambio en el área de cierto material, área final menos área inicial, es igual ahora a 2 alfa, área inicial, delta T. Y en 3 dimensiones van a tener algo similar con un 3. El cambio en el volumen, volumen final menos volumen inicial, va a ser 3 alfa, volumen inicial, delta T. Y fíjense que no tienen que el signo, o digamos, la contracción o dilatación del material no es algo que tengan que forzar, sale naturalmente de poner los delta T como deben estar puestos, ¿no? Si tenemos, agarremos cualquiera, tenemos T final mayor que T inicial, entonces el delta T es positivo, por lo tanto, nos queda que el cambio en el área, en el volumen, en la longitud, es positivo. Es decir, longitud final mayor que la inicial. Aumento la temperatura, la longitud, el área, el volumen aumenta. Si tengo T final menor que T inicial, la temperatura disminuyó, entonces el delta T es menor que 0 y tenemos cambio en la longitud, volumen o área negativo. Así que el final va a ser menor que el inicial. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Bueno, pensemos en un ejercicio. Vamos a empezar con el 5.1.2. Ya, práctico 5. Los ejercicios de dilatación térmica son bastante simples. Aplicar directamente las expresiones que vimos. Capaz que este es el que es un poquito más raro, pero no es difícil. En este ejercicio nos dicen que tenemos una placa de aluminio redonda con un diámetro, nos dan el diámetro de 2,725 centímetros. Cuando estamos, vamos a poner diámetro inicial, a una temperatura inicial, perdón, estoy haciendo mal es un orificio en una placa. Estamos de inicio. Un orificio circular practicado en una placa de aluminio que tiene 2,725 centímetros de diámetro cuando tenemos una temperatura de 12 grados Celsius. Y nos piden determinar el diámetro cuando la temperatura de la placa se eleva a 140 grados Celsius. Entonces, primero que nada les pregunto qué es lo que va a pasar con ese agujero. ¿Se va a achicar o se va a agrandar? Se tiene que agrandar también, ¿no? ¿Se tiene que agrandar también? ¿Por qué? ¿Cómo ven eso? Y sí, porque si no se estaría agrandando en dos sentidos, un pedazo. Ahí va, es cierto. Le pregunto porque eso a veces muchas veces me han dicho que al revés, que se achica el agujero. Pero vamos a ver primero en un video que hacen el experimento, a ver si efectivamente pasa que sea grande y vamos a explicar un poco mejor por qué pasa eso. Entonces tenemos acá que hacen el experimento
tienen una placa metálica con un agujero y ponen una esfera que calza justo en ese agujero. Y lo que van a hacer es calentar la placa, a ver qué es lo que pasa. Entonces, calientan la placa, a medida que se va calentando, ¿qué va a pasar? Si es lo que decíamos, el agujero se va agrandando. Y efectivamente, el agujero se agrandó suficiente y la pelota cayó. Ahora se sacó la vela, es decir, se enfrió la placa al estar en contacto con el ambiente que está a temperatura más baja y el agujero se volvió a achicar, es decir, la pelota calza bien. La volvemos a calentar y la pelota va a volver a caer porque el agujero se agranda. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, como bien me contestaron ustedes y como vimos recién en el video, ese agujero se va a agrandar. Si no les queda claro eso, piensen en el modelo que dijimos recién de resortes, de átomos cuyas fuerzas interatómicas se modelaban por medio de resortes. Vamos a tener, por ejemplo, lo que pasa alrededor del agujero modelado como átomos y resortes. Resorte, átomo. Resorte, átomo. ¿Sí? Entonces, cuando aumentamos la temperatura, dijimos que la amplitud de vibraciones aumenta. Entonces, esto que está modelado, el agujero que está modelado de esta forma, vamos a tener que esos resortes se van a estirar más y ese agujero va a quedar más grande. ¿Sí? O también pueden pensarlo de la siguiente forma. Si en vez de tener la placa con el agujero, tengo la placa entera, y acá estaría el pedacito que le voy a sacar, la pongo en algún lugar, en un horno, y le aumento la temperatura, tiene que aumentar todo en todas direcciones. Tiene que pasar con la parte de adentro lo mismo que si pongo en el horno esas cosas por separado. ¿Sí? Entonces tenemos que el diámetro del agujero aumenta y podemos utilizar las expresiones que vimos de dilatación térmica para calcular en cuánto aumenta el diámetro del agujero. ¿Sí? Entonces podemos utilizar lo que vimos recién, que el cambio en una longitud es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial por delta t. Acá nos dicen que es una placa de aluminio, yo les dije recién el coeficiente, está ahí, más arriba. Eso lo consideran un dato, el coeficiente de dilatación térmica del aluminio, que les puse que era 24 por 10 a la menos 6. Más o menos 24 por 10 a la menos 6. Y ahora el cambio en longitud va a ser el diámetro final menos el diámetro inicial. Alfa por el diámetro inicial por t final menos t inicial. ¿Sí? Si nuestro delta t es positivo, el delta f, delta d, tiene que ser positivo también. ¿Sí? Así que de acá pueden despejar bastante fácil el diámetro final. Yo les digo, a mí me dio 2,733 centímetros. Verifiquen después ustedes que es correcto. Podrían haber aplicado también, esto es una opción, otra forma, aplicar el cambio en el área del círculo, ¿no? Área final menos área inicial igual 2 alfa área inicial delta t y tomar el área inicial como el área del círculo, pi por diámetro inicial sobre 2 al cuadrado, y despejar de acá el área final y del área final despejar el diámetro. Les va a dar prácticamente lo mismo. En realidad esta expresión para el área, las que le di más arriba, estas son expresiones aproximadas, ¿no? Hacemos una aproximación cuando llegamos a estas expresiones. Pero deberían obtener el mismo valor, prácticamente el mismo valor, si lo hacen por los dos caminos. ¿Se entendió esto? Sí.
Esto es el fenómeno de dilatación térmica, si bien los ejercicios son fáciles porque es aplicar unas expresiones fáciles, es un fenómeno muy interesante porque tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que siempre les comento es en los termostatos. Voy a poner acá un dibujito. Si hacemos una barra compuesta de dos materiales, tenemos una barra con un pedazo de acero y otro pedazo puesto en paralelo de latón, por ejemplo. Creo que latón, si no me equivoco, es una mezcla de zinc y cobre. Acá vamos a tener dos coeficientes de dilatación diferentes. Uno para el acero, otro para el latón. Entonces, para un mismo delta T, el cambio en la longitud de la parte del acero y del latón va a ser diferente. ¿Sí? Acá en este dibujito, si tenemos un delta del latón mayor que delta del acero, creo que el latón lo tengo por ahí, 19 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1, es decir, es mayor que el delta del acero, entonces se genera un cambio en la longitud mayor para el latón. Y pasa lo que se observa en esta figura, ¿no? Que se dobla la barra. Entonces, esto, por ejemplo, se utiliza para diseñar los termostatos, ¿sí? En el termostato lo que tenemos es que queremos que se caliente agua, por ejemplo, entonces queremos para calentar esa agua que se cierre un circuito a cierta temperatura, ¿sí? Y a otra temperatura que se abra el circuito para que, por ejemplo, no se caliente más agua. Entonces lo que podemos hacer es utilizar esa barra compuesta que se va a doblar más o menos dependiendo del cambio de temperatura para cerrar o dejar abierto un circuito, ¿sí? Eso es lo que acá tengo otra foto un poco mejor. Hay otra foto. Esto que está acá es ahí. Esto que tiene acá es el aparato, el termostato, y esa barra compuesta está acá adentro. Y acá está puesta de vuelta. En realidad se hace muy larga y se enrolla. Acá está la parte que cierra o abre el circuito. Se hace muy larga porque aumentar el largo de esa barra mejora la precisión, ¿sí? Es decir, mejora la precisión de la temperatura para la cual se va a cerrar o no cerrar el circuito, ¿sí? Así que esa barra compuesta es esta cosa de metal que vemos aquí enrollada, que acá está ahí adentro. Esa es una aplicación posible. Otra aplicación interesante, por ejemplo, es que es algo que hay que tenerlo en cuenta para los que van a ser ingenieros civiles, por ejemplo, lo van a tener que tener en cuenta cuando construyan cualquier cosa, cuando estén trabajando en diferentes tipos de obras, ¿no? Por ejemplo, en las vías del tren, cuando aumenta mucho la temperatura, si no están hechas correctamente, se observa que se deforman cuando hay muchos cambios de temperatura, ¿sí? Aumenta mucho la temperatura, se dilatan esas vías del tren de metal y se deforman y quedan deformadas. Entonces lo que se suele hacer, de forma más o menos elaborada, es poner estas junturas o juntas, lo que aparecen aquí, y si ven acá hay un espacio, se deja un espacio y se ponen esas junturas, se afirman las vías del tren y se deja ese espacio para permitir la dilatación de las vías si es necesario que no se doblen. Y ahora que les comenté esto, también una observación importante, que bueno, muchas veces importante, pero interesante, que hasta ahora les dije que la dilatación térmica servía para sólidos y para líquidos. Hay justamente algún contraejemplo. Hay un contraejemplo, que es El el agua. caso del agua, ¿sí? No, ese es el agua, el contraejemplo. Exactamente. ¿Lo Cuando vieron? se congela se expande. Ahí va. Exactamente. El contraejemplo es el agua que hay un rango de temperaturas en el que no tenemos dilatación cuando aumenta la temperatura. ¿Sí? Acá hay
les muestro acá un gráfico. Esto es la densidad en función de la temperatura. Y si le hacemos un zoom a este pedacito, de hecho acá el zoom, vemos que por aquí hay una parte en la que la temperatura aumenta y la densidad aumenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad aumenta. Si tenemos siempre, estamos mirando la misma masa de Si la densidad agua, aumenta, se achica volumen. exactamente. Si la densidad, eh, si la densidad aumenta, vamos a poner acá el volumen se achica, ¿sí? Entonces pasa justamente algo que va en contra de la dilatación que decíamos recién, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que el agua se congela y ahí van a empezar a ocurrir enlaces entre las moléculas que dan lugar a una estructura de tipo cristalina muy particular. Y esa estructura particular hace que el volumen del agua en estado sólido sea mayor que el ocupado en el estado líquido, ¿sí? Entonces ahí, en ese rango de temperaturas, no se da la dilatación térmica como la vimos recién. Pero esto es un contraejemplo de lo que vimos que en todos los otros casos prácticamente se aplica. Bien. Bueno, me queda un tiempo. ¿Les parece que empiece con la parte de gas ideal o prefieren dejar por acá y empezar la que viene? Si querés, empezamos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces empezamos. Capaz que no sé si me dará tiempo de ver un ejercicio, pero por lo menos vamos repasando un poco. A ver si me ayudan ustedes. Coméntenme un poco qué saben, qué se acuerdan del modelo de gas ideal. ¿Alguna característica que se acuerden de un gas ideal? Era El que no tam- existía, ¿no? ¿Que no qué? ¿Que no existe qué? Que no existía el gas ideal, que sí se podía aproximar, pero que no era algo que existía todavía. Es cierto, es un modelo, justamente por eso le llaman ideal, porque es un modelo muy simplificado de lo que pasa en la realidad. Pero ¿qué características tiene, por ejemplo, este modelo súper simplificado? el tamaño de las partículas es despreciable con respecto al volumen total. El tamaño de las partículas es despreciable respecto al volumen total. Ahí va, eso es cierto. Eso quiere decir que si tenemos por acá un volumen, Está muy diluido, digamos. está muy diluido. Tenemos una caja en la que hay gas y ese gas, ¿qué es lo que es? Son una colección de partículas, de átomos, de moléculas. Entonces tengo, por ejemplo, una acá, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Sí? Entonces, si yo agarrara todas las partículas y las pusiera una al lado de la otra, el volumen que ocupan es mucho menor que el volumen de esa caja en la que dejé estar el gas. Perfecto, eso es una característica. ¿Se acuerdan alguna otra? Que para una temperatura dada, las bajas presiones todos se comportan igual. Para una temperatura dada a bajas presiones, ¿quiénes son todos? Los gases, Distintos gases. Ok, está bien. A ver, otra más. Que las partículas son idénticas, Podemos considerar las partículas idénticas. Perfecto. choques elásticos, Choques elásticos. Y sobre las Algo- fuerzas que... Sí, No, que la duración de los choques es despreciable. ahí va, choques elásticos y cuando tenemos un choque podemos considerar la duración de ese choque despreciable. Y hay fuerzas actuando entre las partículas Sí, pero también sobre... no, también se consideran despreciables.
Ahí va. Podemos considerar que no hay fuerzas actuando sobre las moléculas, partículas, excepto durante Solo una una colisión, si colisión. quieren. Ahí va. Pero dijimos que tenían tiempos despreciables las colisiones, así que no es algo que aporte mucho. Y bueno, creo que esas son todas. A ver si hay alguna otra más. Bueno, podemos considerar que se mueven al azar. Las partículas del gas obedecen las leyes de Newton, tienen un movimiento tipo de zigzag porque se están moviendo según las leyes de Newton, una velocidad, una línea recta, choca con otra partícula, se desvía, se sigue moviendo en una línea recta y así se observan esos movimientos al azar de las partículas. Entonces, estamos hablando de este modelo de gas ideal con fuerzas interatómicas que consideramos despreciables. En los gases son fuerzas que son muy débiles. Entonces, en este caso, a diferencia de lo que vimos recién con los sólidos que habíamos modelado las fuerzas interatómicas como esos resortes, ahora ya no podemos tener ese modelo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en este caso es, como ya no tenemos esa separación media de equilibrio que teníamos en los sólidos, no podemos hablar de que haya un volumen estándar para una temperatura dada. Así que las ecuaciones que vimos recién para dilatación térmica no nos sirven con los gases. No es para esta temperatura tengo cierto volumen, ¿sí? Acá empieza a jugar un rol importante lo que es la presión. Entonces vamos a tener una ecuación que nos relaciona presión, volumen y temperatura, que es lo que conocemos como ecuación de estado del gas ideal. ¿Cómo es la ecuación de estado del gas ideal? PV igual NRT o NKT. Ahí va, nRT, que sería el N. El número de moles. Perfecto. Entonces tenemos PV igual nRT. Esto es una expresión que se demostró experimentalmente. Más adelante van a deducir en el teórico cómo pueden llegar a esta expresión partiendo de hipótesis microscópicas del gas ideal. Pero por ahora estamos mirando, esta expresión es una expresión que relaciona variables que son macroscópicas. ¿Sí? El volumen es una variable macroscópica, la temperatura, ya la definimos un poco al principio de la clase, también es una propiedad macroscópica y la presión también. Pero sí se puede derivar a partir de propiedades microscópicas del gas que lo verán más adelante. Entonces, me dijeron que, vamos a poner bien qué es cada cosa, acá tenemos la presión. Recuerden siempre poner todo en unidad de sistema internacional para que les dé bien. Así que la presión, que ya estuvimos trabajando toda la primera parte del curso, la medimos en Pascal. Tenemos el volumen, que si trabajamos en sistema internacional lo podemos medir en metros cúbicos. La temperatura, esto es importante, la vamos a poner aquí en Kelvin, tiene que estar en Kelvin. Y después nos aparece R, que es la constante universal de los gases. Esto siempre va a ser un dato que se les dé. 8,31 y tiene unidades de energía, joule, sobre mol, que ahora lo vamos a definir bien, por Kelvin. Y nos queda N, que me dijeron que era el número de mols. ¿Okay? N número de moles, donde se puede definir como el número total de partículas, ya sean átomos, moléculas que tenemos, sobre la constante o el número de Avogadro. Y esto, número de partículas. El número de Avogadro nos dice la cantidad de partículas que tenemos en un mol. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 partículas por mol. Así que tiene unidades de mol a la -1. Entonces, en vez de trabajar con el número total de partículas, que es un número muy grande, hacemos paquetitos
de, de Na cantidades de partículas y decimos que tenemos N chica mols de la sustancia, ¿sí? Esto también lo podemos calcular como la masa total del gas sobre la masa molar. Esta es la masa molar, cada sustancia tendrá su masa molar particular, es decir, es la masa de 6,022 por 10 a la 23 partículas, lo que es lo mismo que la masa de un mol. Así que tenemos bien definido todo. También la ecuación de estado del gas ideal, si quieren la pueden escribir como el número de partículas n, ahora usan otra constante que es la constante de Boltzmann por T. SKB es la constante de Boltzmann. Que todas estas constantes son datos siempre, no tienen que acordárselos. Joule por qué. ¿No? Igual vamos a estar trabajando generalmente con la expresión en mol, la expresión molar. Bien. Bueno, entonces más o menos tenemos bien entendido lo que es el modelo de gas ideal y tenemos esta ecuación que nos va a relacionar presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Estas tres propiedades macroscópicas con las que podemos describir el estado termodinámico de un gas. ¿Sí? Esa es una palabra que va a aparecer muy seguido. Cuando hablamos del estado termodinámico de un gas, estamos hablando de conocer su presión, su volumen y su temperatura. Con eso tenemos bien definido el estado termodinámico de un gas ideal. Bueno, ahora estaría bueno, no me queda mucho tiempo, pero lo que pueden hacer, vamos a leer nomás un ejercicio y lo piensan ustedes para la que viene, así la que viene ya empezamos con el ejercicio medio pensado. Vamos a leer esto para que les quede a ustedes de deber y la clase que viene al principio lo empezamos bien. En el ejercicio 5.2.1 tenemos un termómetro de gas ideal que se construye con dos bulbos que contienen gas y cada uno de estos se pone en un baño de agua. ¿Sí? Como se muestra en la figura, acá tenemos un baño de agua asociado al sistema A, un baño de agua asociado al sistema B. Y queremos medir diferencia de presión entre el gas que sea que haya acá en A, que tiene una presión PA, y el gas que sea que esté acá en B, que tiene una presión PB. Para eso, lo que se hace es poner un manómetro de mercurio. ¿Sí? Así que tenemos un tubito chico que se conecta al bulbo con el gas A, nuestro manómetro, y del lado derecho está conectado al bulbo con el gas B. Y acá tenemos el mercurio que va a tener una diferencia de alturas entre las dos ramas y tenemos una diferencia de presión de los dos lados, entre el gas A y el gas B. Nos dice, los tubos que componen ese manómetro son capilares, de forma que puede asumirse como despreciables las variaciones de volumen debido a las variaciones de altura de la columna de mercurio. Y no hay diferencia de altura cuando ambos baños se encuentran a la misma temperatura. Después el ejercicio sigue y nos da datos. Nos dice la diferencia de... Acá voy a poner la continuación. La diferencia de presión es 120 milímetros de mercurio, está medida no en pascales, sino en altura de la columna de mercurio. Cuando uno de los baños está en el punto triple y el otro baño está en el punto de ebullición del agua a presión atmosférica, nos piden determinar cuál baño se encuentra en el punto triple, cuál baño se encuentra en el punto de ebullición, y después nos dan un dato sobre qué es lo que pasa con la diferencia de alturas en otro caso en particular. Ustedes lo leerán con más atención. Pero ahora dejamos más o menos planteada la idea de lo que está ocurriendo, así lo pueden pensar ustedes con más detalle. Si adentro de cada bulbo tenemos un gas que modelamos como gas ideal,
quiere decir que podemos relacionar las presiones con las temperaturas por medio de la ecuación de estado del gas ideal. ¿Sí? Así que en cada estado termodinámico, para el gas A, vamos a tener adentro del bulbo A una presión PA, un volumen BA, un número de mols Na y una temperatura TA. La temperatura va a ser la impuesta por el baño. ¿Sí? Ponemos ese bulbo en contacto con un baño a cierta temperatura. Eso permite que haya un intercambio de energía en forma de calor que hace variar las temperaturas y en un momento se llega al equilibrio térmico y decimos que el gas que está acá adentro está a la temperatura TA impuesta por el baño. Entonces en los datos, cuando les hablan de la temperatura del baño, lo que les están diciendo es cuál es la temperatura del gas adentro de cada uno de los bulbos. Y lo mismo va a ser para el gas B, van a tener en cada estado de equilibrio termodinámico que estén estudiando cierta presión PB, cierto volumen BB que se relacionan con la temperatura como NB por R por TB. Y ahora lo que van a tener que usar ustedes son los datos que les da en varios casos en particular para determinar lo que les piden ahí, que es una temperatura en cierto caso en particular. Una cosita, y ya termino para que puedan hacer este ejercicio, les comento lo que es el punto triple que lo mencionan por aquí. Acá está. El punto triple. Les pongo. Igual la clase que viene lo volvemos a retomar porque así medio a las apuradas al final no queda muy claro capaz. El punto triple, acá tenemos un diagrama de fase, esto se llama un diagrama de fases, esto es para el agua, que lo que nos grafica es, acá tenemos presión en función de temperatura y nos muestra las diferentes fases del agua para tal presión y tal temperatura. Es decir, si estamos mirando esta sección, para todas las presiones y temperaturas en este rango, tenemos que el agua está en estado sólido. Si estamos mirando esta sección que está por aquí, tenemos que el agua se encuentra en estado vapor. Y si estamos mirando esto por aquí, el agua está en estado líquido. Este diagrama ya lo había mostrado cuando hablamos del fenómeno de cavitación, me parece. Bien, en particular, en la letra nos hablan del punto crítico, el punto triple, que es este que aparece aquí, que es el punto en el que se intersecan todas estas curvas que nos delimitaban la fase sólido, líquido, vapor. Es decir, este es un punto en el que tengo equilibrio del estado sólido, líquido y vapor. Y tiene para el agua cierta presión y cierta temperatura asociadas. Así que está ahí, la pueden buscar igual, si no la temperatura del punto triple, bien cuál es. Pero hace referencia a eso. Y les prometo que la clase que viene les muestro ahí si encuentro algún video en el que se pueda observar el agua cuando está en el punto triple, porque parece raro eso de que haya equilibrio sólido, líquido, vapor, pero está bueno ver cómo queda, cómo se ve ese equilibrio de fases. Entonces les dejo a ustedes que piensen esto y la clase que viene empezamos haciendo este ejercicio y después tratamos de avanzar más con este práctico, ¿sí? Así que dejemos por acá, si tienen alguna pregunta, me quedo. ¿Qué pasa en el punto crítico? En el punto crítico, les prometo también para la próxima, les muestro un video, es un punto en el que ya no se puede diferenciar las fases. No hay una diferencia, no hay una fase sólida y una fase líquida, una fase de vapor, no hay diferencia de fases. ¿Sí? Es un poco difícil de pensarlo, pero prometo que para la que viene muestro un video que con el video se va a ver mejor, que es el punto crítico.